Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase. Si ustedes se fijan ahí dice tipos de mundo en literatura. Si bien esto es un tema, está relacionado con lo que aparece en la guía 2 o en el cuaderno de aprendizaje 2 que tienen ustedes, ¿cierto? Que dice Ya. literatura, 1000 identidades posibles, ¿cierto? Así se llama su guía 2. Sí. Entonces, ¿qué es lo que aparece en esta guía 2? Hemos trabajado específicamente con el contraste que hay entre el texto expositivo, que lo vimos en el primer cuaderno, o en la primera guía, y el texto literario, ¿cierto? Hemos hecho ese contraste, diciendo que el texto expositivo tiene que ver con la objetividad, con la realidad, que es un texto netamente de información, y que ahora hacemos el contraste, ¿por qué? Porque nos insertamos, y voy a pasar al tiro acá, nos insertamos en todo lo que tiene que ver con la ficción, todo lo que tiene que ver con creación y con todo aquello que no nos vamos a encontrar en otros tipos de libros, ¿ya? O en otros tipos de textos, esencialmente. Entonces, por eso que aquí nosotros vemos, y puse aquí intencionadamente, voy a hacer un poquito más chico, intencionadamente yo puse distintos libros, quizás algunas películas, pero para lo que me efecto de lo que tenemos que ver, es la idea es la misma, de lo que nosotros podemos encontrar en distintas historias. Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagen, dice Bajo la misma estrella, que no sé si ustedes a lo mejor la vieron o no la vieron, o quizás Sí. sus hijos no se la leyeron, porque es un libro. Sí, yo la Eh, vi. es una, generalmente uno la ve en película, pero está basada en un libro que se llama así, y no sé si alguien sabe de qué se trata, más o menos, ¿se acuerda? ¿Mm? Este de Bajo De una niña que tiene cáncer. Ya, es una niña que tiene cáncer, ¿cierto? Que ha pasado por tratamientos súper fuertes Un desde niña, tratamiento. desde Sí, bien chiquitita, y que sí. obviamente estaba como en toda esta cosa de la negación, que en realidad ella ya no quería más guerra, no quería más tratamiento, No quería nada. no quería nada más, ¿cierto? Porque toda su vida estaba en eso, entonces ella lo único que quería era tratar de hacer su vida un poco más normal, ¿cierto? Sí, Y sí. se encuentra o conoce a este chico que también tenía cáncer, ¿cierto? Sí. Y que también tenía ciertas negaciones, pero entre los dos intentaron hacer un poco una vida relativamente normal y empezar a cumplir ciertos sueños, Sí. eh, ¿cómo se llama?, deseos que tenían. Y es una historia bastante bonita, media cruda, pero es bastante bonita. Sí. Ahora, en esta historia no pasa nada que no pasaría en nuestra vida cotidiana, Sí. ¿cierto? Porque en ningún momento ella o él se transforman en un monstruo o no sé, o crean una pierna biónica con la que tienen poderes, por ejemplo, ¿cierto? O se ponen a volar, sino que hacen su vida o pasan cosas que nosotros conocemos dentro de la vida real, ¿cierto? Sí. Nosotros lo tomamos dentro de lo que se llama el mundo cotidiano, ¿se fijan? Sí. Ahora, este que está acá, esta portada que está aquí, que dice Martín Rivas, no sé si alguno se acuerda de la historia de Martín Rivas, algo, Mm. a lo mejor alguien lo vio hace muchos años, cuando lo dieron, yo era relativamente chica, pero igual me acuerdo, Yo me acuerdo que dieron una novela hace lo hartos dieron en años. TVN, era como lo dieron como telenovela, que era largo y lento, Sí. eso me acuerdo, que era muy Sí. lento y largo, ya, pero que mostraba la vida de este provinciano que se iba a Santiago para buscar un futuro mejor. Ahora, muestra también una realidad, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta es una realidad que puede ocurrir en cualquier época, y esta Ah, realidad ocurre específicamente en el siglo XIX. Por lo tanto, aquí tenemos mundo cotidiano y aquí tenemos el mundo realista, exclusivamente realista. porque trata acerca de una historia que ocurre en el siglo XIX. Esa es la única diferencia, ¿ya? Por lo tanto, como tiene unas técnicas, ¿cierto?, asociadas a algo que se llama el naturalismo, hay más descripción, hay más detalle,
la ropa de Martín Rivas se describe completa, la casa, los ambientes, las personas en general, la forma de hablar, todo es mucho más descriptivo de lo que se hace en el mundo cotidiano. Ya en el mundo cotidiano no necesariamente vamos a tener tanta descripción, porque se da por hecho las cosas que van pasando, ¿se fijan? Y ahí hay un poquito de diferencia. ¿Se pueden tomar dentro de la misma categoría? Sí, pero solamente uno hace esa pequeña diferencia para poder entenderlo. Ahora, para que ustedes estén tranquilos, para efectos de la prueba que van a tener, no les van a preguntar si es del siglo XIX o no. Yo les hago la aclaración simplemente por una cosa obviamente cultural para que sepan cuál es la diferencia. Después, miren aquí. No sé si han escuchado hablar también de el libro, que también pasó a película, que se llama Crepúsculo. Crepúsculo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Y si no, ese no importa porque me sirve este otro que está aquí, Drácula. ¿Han escuchado hablar de Drácula? Sí. Ya. ¿Qué pasa con esto? Cualquiera de estas dos historias, Crepúsculo o Drácula. ¿Es como ficción? Ficción, ¿Eso? sí. Entendamos que todo lo que tenemos aquí es ficción. Pero ¿cuál va a ser la característica de esta ficción? ¿Qué pasa con Drácula? ¿Quién es Drácula? ¿Qué personaje es Drácula? ¿Qué es? Es místico, ¿Es un místico. gato? ¿Qué es? Místico. ¿Es una leyenda, Drácula? Ya, pero como personaje, miren, escuchen lo que estoy preguntando. ¿Es un perro? ¿Es un gato? ¿Es un dios? ¿Es un no quiero decir la palabra, po. ¿Qué característica tiene este personaje? ¿Es una persona común y corriente o esta persona se transforma en algo? Ya, le estoy regalando la respuesta. Se transforma. ¿Es un vampiro? Ya, ahí quería llegar. Muy bien. ¿Un fenómeno? Se transforma en vampiro, ¿cierto? Ahora, de verdad, es como que existen los vampiros, no lo saben. No, sí, Yo por lo menos no me he encontrado con ninguno, no me quiero encontrar con ninguno tampoco, ¿ya? Pero se supone que estos seres existen dentro de una categoría que quiebra mi realidad normal, ¿ya? Entonces, están asociados al mundo del terror, están asociados, ¿cierto?, a esta cosa que da como un poco de miedo. Y por eso, en el caso de Crepúsculo, que también está asociado a una historia de vampiros, en estos dos casos estamos hablando del mundo fantástico, ¿ya? En donde encontramos un quiebre, en donde ocurren, acuérdense que hablábamos de lo paranormal, ¿se acuerdan? De lo que no tiene mucha explicación, pero tampoco hay intervención de dioses, por eso no lo podemos pasar por otro lado. Entonces, solamente hablamos de estas cosas como medios paranormales, de estas cosas como que no tienen explicación, de estas cosas un poco como decía Oscar, ¿cierto? Con un poco de leyenda, de alguna manera, ¿ya? Ahora, lo mismo ocurre con este barquito que está aquí. ¿Qué será este barquito que está aquí? A ver si lo aumento, si lo alcanzan a ver. Ese barquito que está ahí. Es como un velero. Ya, un velero iluminado. ¿Han escuchado algo que pasó supuestamente aquí en Chile? Sí, un barco fantasma. El Caleuche. El Caleuche. ¿El Caleuche no? Se supone que el Caleuche existió, se supone que se ilumina o que aparece en ciertas noches, ¿cierto? Y eso está dentro del ámbito legendario, por lo tanto también se asocia dentro de lo fantástico, ¿ya? Ahora, esto que está aquí, yo lo voy a aumentar de tamaño porque como la imagen es media chiquitita, fíjense, ¿qué es lo que es eso? A ver si lo ven bien. Es un pez, un globo. Un pez con globo. ¿Qué más hay ahí? Colgando. Sí, mire, más grande todavía. ¿Qué hay ahí? Es como un chimpancé. Un elefante. Aquí hay arriba, abajo. Sí, aquí hay hay como un mono, esta cosa, no tengo idea de qué miércoles será. Aquí hay un ave, o sea, ¿será un ser normal? No. ¿Dónde podremos encontrar eso? Dentro de mi subconsciente, claro, está asociado a lo fantástico y asociado también a lo que puede ocurrir en mi subconsciente cuando puedo soñar con cosas bien extrañas. Por lo tanto, aquí podemos asociarlo a lo onírico, muy bien.
Sí, está dentro de lo fantástico y lo onírico, pero como esto no es paranormal, sino que está más asociado a lo que podría ocurrir en mi mente, ¿ya? Porque a mí, mi imaginación puede hacer crecer esto, ¿cierto? O en un sueño, ¿cierto? Ahí tengo lo onírico. ¿Se Lo fijan? onírico. Ya, de acá. ¿Olírico o lírico? Onírico, onírico. Orílico. O, N, O, I, R, I, ya. C, O, onírico. Lo onírico es asociado a los sueños. Ahí en el librito igual aparece. Ya, sigamos. ¿Ubican a ese robot que está ahí? ¿Lo han visto en alguna película? Ese robot que estoy mostrando ahí, abajo de literatura. No, yo no. Ah, No vi. ¿Lo han visto por ahí? A lo mejor. Este robot aparece en una película que se llama Wall-E. Una película de niñitos. Se llama Wall-E. ¿Y qué es lo que hace esa película? Muestra un mundo futurista en donde ya la Tierra prácticamente no existe y todos viven en naves espaciales. Ahora, con ese tema inmediatamente yo me voy a la ciencia ficción. Sí. ¿Se fijan? Inmediatamente nos vamos a la ciencia ficción, porque esta cosa de vivir en naves espaciales, ¿cierto? De ya no estar asociados a la Tierra, hay un futuro, hay tecnología, ciencia ficción. Lo mismo que aquí, dice Back to the Future, que en el fondo es volver al futuro. Esa película todos la conocemos, ¿cierto? Y conversamos en las clases pasadas que tenía que ver con cómo se pensaba que iba a ser, ¿cierto? Cierta época o ciertas características, con los autos voladores y cosas así, o con una máquina que nos hiciera transportarnos en el tiempo. ¿Se fija? Y ahí tenemos entonces la ciencia ficción. Ahora, esto no sé si les dice algo. ¿Qué dice ahí? Utopía. Bien. Ya. Utopía es un libro de este señor, Tomás Moro, que lo que hace es mostrar una ciudad perfecta, una ciudad en donde no existen guerras, donde no existe violencia, donde todo es equitativo, donde las personas trabajan el tiempo que tienen que trabajar, descansan el tiempo que tienen que descansar, disfrutan el tiempo que tienen que disfrutar con su familia. Nadie tiene más de lo que necesita. O sea, se fijan que estamos hablando de características ideales, por eso es utópico, por eso es un mundo utópico, ¿cierto? Eventualmente uno dice un mundo casi imposible, no se sabe, más que imposible, a lo mejor es difícil que exista, pero uno puede imaginar que en algún momento pudiese existir una sociedad así, muy difícil, pero por eso es un ideal, por eso es un sueño, por eso dice uno que es una utopía, ¿ya? Entonces aquí tenemos el mundo utópico. Cada vez que en un solo lugar, en una sola ciudad, encontramos la perfección, entonces estamos hablando ahí del mundo utópico. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? No. Ya. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No. Ya, voy a ir para acá porque lo otro es mezcla. Aquí, ¿han escuchado de estas historias? El Señor de los Anillos o Shrek. ¿Han visto algo de esto? Ya sea como No, yo libro, no. como película. O sea, he escuchado El Señor de los Anillos, pero no la he visto. Ya, ok. ¿Y esta Shrek de también. monitos de Shrek, por casualidad la has visto alguna vez? No, yo tampoco he visto la Shrek. Ya. ¿Pero vio la Cenicienta alguna vez en su vida? ¿O la leyó? Sí, Ya. ¿Y el gato con botas? también, ¿Y la Bella Durmiente? también. ¿Cierto? ¿Y la Caperucita Roja? Pues, ¿Y el todos sus Patito cuentos. Feo? Bueno, todas esas historias que sabemos que no van a ocurrir en ningún otro mundo, ¿cierto? Y que se puede dar solo en ese texto que escribieron, están asociadas al mundo maravilloso. El único mundo en donde pueden hablar los animales, en De lo donde... real maravilloso, No, solo maravilloso, porque ya vamos a maravilloso. ir al Real Maravilloso, Ah, ya. ¿ya? Porque en el Patito Feo, los personajes eran el Patito Feo nomás. O sea, eran patitos y cisnes, y eran animales que hablaban, no habían humanos, de hecho. ¿Se fijan? Entonces,
cuando yo le doy características humanas, por ejemplo, a los seres que no tienen características humanas, a eso se le llama la personificación, y nosotros entonces podemos creer que eso sí puede pasar, ¿ya? Ahora, en El Señor de los Anillos, claro, ahí tenemos otros personajes, tenemos dragones, tenemos elfos, que también son seres que existen solo en el mundo, en este mundo creado, ¿ya? Yo sé que voy a salir de mi casa y no me voy a encontrar con un dragón, no me voy a encontrar con un duende, no me voy a encontrar con un elfo, pero sí en esa historia lo puedo hacer, ¿se fijan? Lo mismo que esta serie que fue súper conocida, que fue Game of Thrones. No sé si la escucharon o la vieron. También está asociada, ¿cierto?, a esas características, a estos seres eh, más mágicos, por decirlo así, ¿ya? Distinto es lo que ocurre acá. ¿O este personaje lo ubican? Hércules. Sí. Ya, ¿cierto? ¿Cuál era la gracia de Hércules? Que era hijo de un dios. ¿Ya? Era hijo de Zeus. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de dioses, nos vamos al mundo mítico. ¿Se fijan? Entonces tenemos a este hijo de un dios que era Zeus y una humana, entonces este señor es un semidios, este Hércules, que tenía una fuerza espectacular, qué sé yo, bueno, este personaje, ¿cierto?, es netamente dentro de la parte mítica, mitológica. ¿Ya? Aquí, estos personajes, ¿qué son? No sé si se alcanza a ver. Son sirenas. Sirenas, que también son seres creados dentro de la mitología, porque se dice también, ¿cierto?, que, bueno, en el caso de la Odisea, por ejemplo, Ulises, cuando trataba de volver a su ciudad, no podía escuchar el canto de la sirena porque si no lo iban a enloquecer y no iba a volver nunca a su ciudad. ¿Se fijan? Pero son seres mitológicos, son supuestamente seres creados por dioses, que pertenecen en este caso a Neptuno o Poseidón, dependiendo de la historia, si es griega, ¿cierto?, Poseidón, si es romana, Neptuno. Y esta historia que está aquí, que es el Popol Vuh, es el génesis o es el origen de es el origen del universo, pero según los pueblos precolombinos, ¿ya? Esa es la explicación. En vez de, por ejemplo, la mitología griega que dice una cosa, el mundo cristiano tiene otra forma de decir cómo se creó el mundo, bueno, los pueblos precolombinos, ¿cierto?, tenían una mirada a cómo nacía el mundo y eso está ahí en el Popol Vuh. Entonces, estas historias están asociadas a lo mítico. ¿Por qué? Porque están asociadas a la creación del universo, están asociadas a la intervención de dioses, ¿se fijan? Y eso está entonces ahí enmarcado. Y ahora sí, está lo que me preguntaba recién. Estas dos historias, para que se acuerden siempre. 100 años de soledad, que yo sé que, independiente si no la leyeron, yo sé que la han escuchado, 100 años de soledad, y si no, esta que está aquí, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Isabel Allende. ¿Ya? Estas dos historias mezclan lo real, lo fantástico y lo maravilloso en una sola historia. Sí. Y cuando eso ocurre, entonces ahí tenemos el mundo real maravilloso. Maravilloso. Ahí sí tenemos lo real maravilloso. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar inmediatamente a la práctica de esto, ¿ya? Y aquí tenemos en el libro 2, para que lo tengan a mano, en la página 26, una historia o un fragmento de una historia que se llama Un viejo que leía historias de amor. ¿Ya? Y dice, al amanecer, aprovechando la mortecina luz, filtrada por el techo selvático, salieron a rastrear las proximidades. La lluvia no borraba el rastro de plantas aplastadas dejado por el animal. No se veían muestras de sangre en el follaje, las huellas se perdían en la espesura del monte. En realidad, lo único verdaderamente sensato que cabía hacer era regresar a el idilio. Pero aquí hay un detalle, esto está con mayúsculo, por lo tanto, inmediatamente tengo que entender que es un lugar.
¿ya? El lugar se llama el idilio. El animal a la casa del hombre no tardaría en dirigirse al poblado, y allá sería fácil tenderle una trampa. Necesariamente la hembra buscaría nuevas víctimas y resultaba estúpido pretender disputarle su propio territorio. Ya, por virtud del tiempo vamos a leer ese pedacito. ¿Hay algo raro ahí? ¿De qué me está hablando ese texto? ¿De qué me está hablando el texto ahí? ¿Están buscando algo o Un alguien? animal. Están buscando un animal, ¿cierto? Sí. Están buscando un animal. Estaban tratando de ver si es que había alguna muestra de sangre, Veía ¿cierto? de sangre. Están tratando, van a tratar de regresar al poblado a ver si encontraban este animal, qué sé yo. Entonces, como no hay nada extraño, no hay nada raro, el animal no habla, entonces esto está asociado al mundo cotidiano. ¿Se fijan? ¿Cotidiano? Cotidiano, porque en el fondo me habla de unas personas, eventualmente cazadores, hay que seguir leyendo después, pero Sí. este animal no tiene nada raro. Hasta ahí, por lo menos ese fragmento, hasta donde lo leímos, está hablando de personas que están buscando un animal que eventualmente quiere cazar humanos. ¿Se fijan? Sí. Y eso sí pasa, pues. O sea, si yo me voy a la selva, o si me voy a un safari, si me voy al lugar donde hay animales salvajes, claro, perfectamente podría tener esa situación con animales. ¿Ya? ¿Profe, cotidiano realista o...? Cotidiano, nomás no es necesario. ¿Se acuerdan que Eso no. el realista es por lo del siglo XIX? Ah, ¿Ya? ya. Sí. Sí, Después, yo le había ¿sí? puesto eso. Sí, súper. Fíjense aquí. A ver, este es más largo, si tengo que leerlo entero. Dice, El gato negro. Este es de Edgar Allan Poe. Ahora, hay una pillería, por ejemplo. Cuando uno ve a este autor, inmediatamente sabe qué mundo es. Yo no se los voy a decir todavía. Una mañana a sangre fría le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y el más amargo remordimiento me retorcía el corazón. Ya, hasta ahí podría ser cotidiano de una persona que es mala, pero podría ser cotidiano. Sigamos. Sí. La noche del día en que cometí ese acto cruel, me despertaron gritos de fuego. La ropa de mi cama era una llama y toda la casa estaba ardiendo. Con mi gran dificultad pudimos escapar del incendio. Mi mujer, un criado y yo, todo quedó destruido. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes, salvo una, se habían desplomado. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esta pared y varias personas parecían examinar parte de la misma, atenta y minuciosamente. Las palabras extraño, curioso y otras parecidas despertaron mi curiosidad. Ojo con eso. Al acercarme más, vi que en la blanca superficie grabada en bajo relieve aparecía la figura de un gigantesco gato. Tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, el asombro y el terror me dominaron. Pregunta, ¿a qué mundo literario será perteneciente ese texto? O primero díganme, ¿qué fue lo que pasó? Mundo real. Ya, pero antes de decir el mundo, partamos de antes. ¿Qué fue lo que pasó? Una persona arcó y mató a un gato, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué pasó Quedó después? con remordimiento. Ya, quedó con remordimiento. Pero después de que ahorcó al gato y todo, ¿qué pasó? Tuvo un accidente, pues fue como maldición. ¿Pero un accidente? O sea, no, se quemó su casa. Se quemó su casa, ya. Y una vez que se quemó su casa, ¿qué pasó? Después, cuando ya había pasado el incendio, ¿con qué se encontró? ¿Qué se le apareció en la pared? El gato. ¿El gato vivo? No, No, es como... Fíjense lo que dice aquí. Al acercarme más, vi que en las blancas superficies, o sea, en la pared, aparecía la figura de un gigantesco gato.
El contorno era extraordinario y había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Entonces, ¿qué pasa? Él mató al gato, se le quema la casa, y más encima después que se le quema la casa, se le Lo aparece ahí como si alguien hubiese pintado el gato muerto de alguna manera con esta cuerda. ¿Eso será algo normal o estará asociado a algo extraño, a estas cosas como de los espíritus, a esta cosa que uno no puede explicar? Mundo onírico o fantástico. Fantástico, fantástico. ¿Por qué no puede ser onírico? Porque en ninguna parte me dice que esto lo soñó. Si en alguna parte me hubiese dicho aquí, y entonces desperté, ya, ahí sí, ahí hubiese sido onírico. Pero como no me dice que está durmiendo, como no me dice que es un sueño, y me dice que él sí mató al gato, después de que mató al gato se le quemó la casa, o sea, eso ya es como algo raro, o sea, se coincide, puede ser coincidencia, pero que más encima, una vez que se le quema la casa, entre medio de todo eso, aparece la imagen del gato muerto, eso ya quiebra toda la realidad e inmediatamente pasa a lo fantástico, a esta cosa que es paranormal, ¿cierto? Que ya tiene que ver con lo que no me voy a explicar dentro de la realidad, sino que me lo explico porque hay elementos paranormales. ¿Se fijan? Lo tenía malo. Ya, ¿qué le había puesto usted, onírico? Sí. Claro, Sí. lo que pasa es que por eso Fantástico le había puesto. claro, bórrele lo onírico y déjelo solo lo fantástico. Ya. Porque onírico sería si hubiese sido un sueño, y por eso que yo les hice la aclaración el otro día de esa pequeña diferencia. Está en la misma categoría, pero como aquí no dice que soñó, entonces no lo puedo poner como onírico. Sí. Ya, nos queda poquito tiempo. Y el caso dice es que cuando transcurrieron los años y le llegó aquel en que los dioses, ahí está la clave, habían hilado que regresara a su casa de Ítaca, ni siquiera entonces estuvo libre de pruebas, ni cuando estuvo ya con los suyos, todos los dioses se compadecían de él, excepto Poseidón, quien se mantuvo siempre rencoroso con el divino Odiseo hasta que llegó a su tierra. Este está facilito. Si habla de dioses, ¿qué mundo será? El único mundo que habla de dioses. ¿Cuál es? ¿El mundo mítico? Muy bien, excelente, muy bien. Cuando uno dice ahí después elemento en el fragmento, bueno, aparece Poseidón, aparece, ¿cierto? Los dioses habían hilado que regresara a su casa, el divino Odiseo, ahí están las partes. ¿Ya? Ya, este es más larguito, no lo voy a leer, pero ojo, esto pertenece al mundo realista. ¿Por qué al mundo realista? Porque es de este autor, Dostoyevsky, y esto fue escrito en el siglo XIX, ¿ya? Y habla sobre algo del siglo XIX, entonces está asociado al realista. Podría ser cotidiano realista, ya, pero me parece que en alguna parte aparece la fecha. Si aparece la fecha, y si no, lo dejamos como cotidiano realista, ¿ya? Ese que está ahí. Y este que está aquí, que es como agua para el chocolate, y con esto vamos a ir cerrando, voy a leer la última parte para que sepamos por qué es el mundo que es. Ustedes después leen la primera parte, pero yo les voy a leer la clave. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos de sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo. Fíjense el detalle. Algo pasó aquí. Ustedes después me van a contar por qué lloró tanto. Yo ahí, eso lo tienen que ver ustedes. Pero yo les cuento que ella pasó una situación y lloró mucho. Lloró tanto, 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 que sus lágrimas finalmente se convirtieron en sal. Y esa sal dice que sirvió para rellenar un costal de 5 kilos y con eso cocinaron. Pero a nadie le parece extraño, le parece todo normal. Entonces, por eso, este texto es un ejemplo de mundo real maravilloso. Porque yo, por mucho que llore, no voy a barrer después, ¿cierto?, mis lágrimas y no se van a convertir en sal, ¿o sí?
¿no es cierto? No. Ya. No. Se nos va a terminar el tiempo, chiquillos, así que por hoy día lo vamos a dejar hasta aquí y les voy a dejar de tareita estos textos que vienen para que lo sigan completando y lo conversamos, ya sea por WhatsApp, si lo quieren hacer por WhatsApp, pero son 3 textitos, solamente son 3, ¿ya? Esto. Sí, desde la página 31, 32 y 33. Entonces, fíjense en los detallitos. Sí, fíjense en los detalles de lo que habla para que me digan si es, a qué mundo pertenece en particular, ¿ya? Y recordar entonces las características de los mundos, ¿ya? El onírico asociado a los sueños, el fantástico a lo paranormal,